Humanos, este espacio en el cual compartimos esas inquietudes que ustedes nos han trasladado con varios expertos en materia de salud mental. Hoy esa es nuestra ocupación. Hoy, por supuesto, sabemos que con este COVID-19 día tras día se han sumado muchos problemas, muchas inquietudes. Cada día tenemos más preocupaciones, cada día tenemos que enfrentar una difícil realidad, pero sobre todo esa incertidumbre va creciendo sobre lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo vamos a superar esta pandemia? ¿Cómo vamos a hacernos mejores personas? ¿Cómo vamos a tener mejores condiciones laborales? ¿Cómo vamos a lograr tener mejores relaciones con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros amigos? ¿Cómo nuestros hijos van a crecer en esta sociedad? Tantas preocupaciones que se suman y se suman día tras día. Pero hay un tema que nos debe ocupar día tras día y tiene que ver con la salud mental. Resulta que la Organización Panamericana de la Salud le ha pedido a los gobiernos de las diferentes regiones que incluyan a la salud mental como un eje fundamental para atender en esta pandemia. No solo en relación a la salud física, no solo en relación al COVID-19 tenemos que prestar nuestra atención, también tenemos que saber qué consecuencias puede traer, por ejemplo, el estrés, el cansancio, la falta de sueño. Y es que estos tres aspectos los hemos vivido todos durante esta pandemia. Ese estrés, ese cansancio y sobre todo la falta de sueño. Quizá a usted le ha sonado muy conocido el insomnio, incluso quizá ya lo siente que es normal en su vida y que una noche duerme bien, otra noche no duerme tan bien y eso no podría ser algún problema importante. Sí lo es y tiene que ver con la salud mental. Así que les damos la bienvenida a este espacio en el cual, como les digo, pues tenemos una excelente invitada que nos va seguramente a dar algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta. Bienvenidos. La pandemia por el COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en todo el mundo. Por eso, muchos expertos están hablando de una tercera ola relacionada con esta situación. Las medidas para frenar los contagios, como el encierro y el teletrabajo, sumado a los impactos sociales y económicos que ha dejado esta pandemia, están aumentando riesgos relacionados con la violencia doméstica, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, generando que el hogar no sea un entorno seguro. La OPS plantea que casi un tercio de las mujeres del continente americano han experimentado algún tipo de violencia en medio de la pandemia. Por otra parte, en Colombia, según la encuesta Pulso Social del DANE realizada en octubre del 2020, 6 de cada 10 colombianos manifiestan haber tenido síntomas o sentimientos relacionados con afectaciones en la salud mental, como preocupación, tristeza, dificultad para dormir y cansancio. Este informe también resalta que las personas que se encuentran desocupadas son las que reportan mayores incidencias de soledad, estrés, preocupación y depresión. En cuanto a la búsqueda de ayuda frente a estos sentimientos, los hombres que no tienen ingresos dijeron mayoritariamente no buscar ningún tipo de apoyo, mientras las mujeres manifestaron acudir a su familia o a sus amigos para encontrar sustento emocional. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los gobiernos que el apoyo a la salud mental sea un componente fundamental de la respuesta a la pandemia. Y es que este tema ya lo habíamos tocado aquí en Más Salud en tus Manos, seguramente ustedes lo recuerdan y si no lo han hecho, pues los invitamos también para que ingresen a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube de Red Más TV, así lo consiguen y puedan ubicar nuestros diferentes contenidos, nuestros diferentes programas de Más Salud. ¿Por qué nuevamente lo tocamos? Porque ya hemos hecho la alerta en este espacio sobre lo que podría significar una cuarta ola de esta pandemia, que no se refiere al COVID-19, se refiere justamente a los problemas de salud mental. Pero además porque las alarmas están encendidas, lo veíamos en la nota, con el resultado de estas encuestas del DANI. 6 de cada 10 colombianos ha presentado síntomas que afectan o que han venido sintiendo que afectan su salud mental. Pues que tenemos contacto entonces con Andrea Larrea, ella es psicóloga, además es especialista en evaluación clínica y tratamientos de trastornos afectivos y emocionales, además es magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta pues justamente tiene que ver con la afectación a la salud mental por estos días de pandemia.
Podríamos decir que es un hecho, que es una realidad, que todos en cierta manera hemos tenido alguna afectación en nuestra salud mental. Efectivamente, sí se ha visto un incremento importante en la afectación en la salud mental de la población, y no solamente la población colombiana, sino la población en términos generales. A nivel mundial, las estadísticas nos vienen mostrando que hay un incremento en todo lo que tiene que ver con diagnósticos relacionados al estrés, a la depresión, a la ansiedad, las afectaciones en el sueño, en la alimentación, las dinámicas familiares. Es decir, producto de esta pandemia sí estamos evidenciando que hay una afectación importante en la manera en que las personas y en que los colombianos en términos generales podemos adaptarnos a nuestra vida. Entonces sí es una realidad, y es una realidad con la que hoy día estamos combatiendo, llamémoslo así, una realidad a la que tenemos que atender desde hoy día para evitar afectaciones más graves a largo plazo. Y a veces escuchamos esas expresiones como estrés, depresión, ansiedad, casi que muy a la ligera. Entonces, aterricemos un poco esos síntomas. ¿Cuáles son los más recurrentes para evidenciar efectivamente estas tres situaciones, estrés, depresión y ansiedad? Efectivamente, cada uno corresponde, llamémoslo, a un diagnóstico diferente que tiene que ver con la manera en la que nosotros desempeñamos nuestra vida y en la que logramos finalmente asumir los estresores o las dinámicas ambientales que se van presentando, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ansiedad, vamos a estar hablando de ese temor muy fuerte hacia el futuro, ¿verdad? Y es como hoy día estamos haciendo referencia a una situación de pandemia que nos lleva a pensar y nos lleva a dimensionar qué va a pasar en un mañana, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en un después? Y no poder reaccionar ante ese tipo de situaciones. También tenemos todo lo que tenga que ver con la depresión y esa pérdida de elementos que han sido muy importantes durante este tiempo. Muchas dinámicas de nuestra vida se han visto afectadas. Hemos perdido personas, apoyos económicos, el aislamiento social, la afectación a nivel académica, laboral. Esto genera claramente que nuestra manera de afrontar las situaciones sea diferente, y muchas veces se ven afectaciones en términos de lo que es los tiempos de sueño, los tiempos de alimentación, digámoslo, la desmotivación constante que se puede llegar a presentar, como esa falta de ganas o esa dificultad en asumir las responsabilidades cotidianas. Y cómo poder responder a todo esto viene siendo bastante difícil, incluyendo también todo lo que tenga que ver con el estrés, ¿cierto? Cómo respondemos a estas demandas ambientales que pueden ser tan difíciles de afrontar. Entonces, estos tres han sido los principales diagnósticos que más venimos evidenciando con el paso del tiempo, y que efectivamente cada vez van como pasando la cuenta, ¿no? Cada vez nos van pasando factura en términos de que si no los atendemos correctamente pueden llegar a agravarse a mediano o largo plazo. Y quiero que digamos que nos vayamos de una vez a las recomendaciones, porque se nos va alargando el tema y mucha gente pues ya ha venido identificando esas situaciones en su vida o en la vida de su pareja o incluso en sus hijos. Entonces hablamos de esa falta de sueño, de ese cambio de los horarios para la alimentación, de esas nuevas dinámicas a las cuales nos vamos enfrentando, y a veces pues vamos olvidando otras tantas como ejercicio de salud mental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ante la falta de sueño, ¿qué hay que hacer? Ante la falta de apetito, ¿qué hay que hacer? O ante la comida en exceso, que a veces nos dan esos atracones también por estrés, ¿qué hay que hacer? Perfecto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que a partir de esta pandemia, nuestros horarios han sido lo que principalmente se vio afectado, ¿cierto? Antes podíamos salir, tener una rutina, digamos, el transporte al trabajo, espacios de ocio, y esto se vio completamente afectado. Y hoy día, de las principales recomendaciones que debemos atender es el tema de los horarios. Estar en casa y trabajar en casa no es sinónimo de trabajar todo el día, ¿cierto? O estar en casa y estudiar en casa no debe ser sinónimo a que todo el tiempo estemos bajo esa dinámica. Establecer rutinas claras, horarios claros que impliquen espacios de trabajo, pero a su vez espacios de ocio, de diversión, de comunicación en familia, también es fundamental. Si nosotros logramos delimitar con claridad estos espacios, es mucho más fácil lograr manejar nuestras rutinas de sueño. Entonces, si por ejemplo yo logro entender que mi dinámica laboral va hasta cierta hora y de ahí en adelante es mi espacio con mi familia, mi espacio para mí mismo, y ahí arranca mi espacio de sueño, claramente vamos a empezar a generar un cambio en la manera en la que nosotros podemos enfrentar finalmente esta situación. También vamos a tener presente todo lo que tiene que ver con retomar esas cosas que son importantes y que les hemos perdido el espacio. ¿A qué hago referencia? Tal vez todo lo que tenga que ver con ejercicio,
comunicación con personas, actividades de agrado como cocinar, leer, hacer alguna actividad en familia. Ese tipo de actividades no deben perderse de lado y por el contrario, debemos buscar retomarlas, favoreciendo espacios claros en casa que nos permitan retomar eso que nos agrada, eso que nos hace sentir satisfacción y bienestar personal, ¿cierto? Y finalmente algo muy importante y es no olvidar buscar ayuda cuando la necesitamos, ¿cierto? Desde la Konrad Lorenz siempre hemos estado muy enfáticos en el hecho de que cuando una persona evidencia que estos síntomas se salen de las manos, es necesario buscar ayuda, buscar al psicólogo claramente está bien y no está de más cuando uno siente que las situaciones se están saliendo de las manos. Esto nos va a ayudar sobre todo a evitar que las afectaciones de hoy día a mediano o largo plazo se vuelvan una afectación mucho más difícil de manejar. Esas son principales recomendaciones que deberíamos empezar a atender desde hoy y que claramente van a generar una diferencia en el cómo podemos enfrentar un mañana desde este momento. Bien, ahora quiero que nos concentremos entonces en ese resultado de la encuesta Pulso País, Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional y es del DANE, esos resultados respecto a las mujeres y a los desocupados, porque si bien pues quienes tienen esa rutina de su trabajo, de conectarse de pronto desde casa, es muy distinto al adulto mayor que ya no está trabajando, es muy distinto a aquel que está desempleado o al joven que de pronto dejó de estudiar. Entonces ya vamos a hablar de esto y también pues del rol de las mujeres después de la pausa, porque además rápidamente quiero compartir con ustedes la pregunta que les hicimos a través de las redes sociales. Numeral encuesta: ¿ha tenido síntomas o sentimientos relacionados con afectaciones a la salud mental justamente a causa de la pandemia? Si la respuesta es sí, cuéntenos cuáles. Ahí está la invitación para que compartan con nosotros este programa. Ya volvemos a Más Salud en tus Manos. La encuesta Pulso Social del DANE, realizada en octubre del 2020, que buscaba estudiar las afectaciones en la salud mental que se han generado en medio de la pandemia por el COVID-19, deja ver que las mujeres están siendo las más perjudicadas en cuanto a esta problemática que se ha desatado con el virus. 40,3% se sienten preocupadas, 19,8% cansadas, el 11,9% de las mujeres están irritables, mientras que el 13,5% se sienten solas, 24% tristes y el 18,6% con dolores de cabeza o estomacales, mientras que un 20,8% plantean que tienen dificultades para dormir. Los resultados de este estudio dejan ver que la sobrecarga laboral y doméstica de las mujeres está en unos niveles muy por encima de lo que manifestaron los hombres. Y entramos entonces a los diferentes segmentos, también el resultado de esta encuesta del DANE. Concentrémonos en las mujeres, ya nos vamos a concentrar más adelante en las personas que están desocupadas por estos días. Y por eso seguimos con nuestra invitada. Ella es Andrea Larrea, ella es psicóloga, especialista en evaluación clínica y trastornos afectivos y emocionales. Además de eso, es magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Entonces, hablemos de las mujeres, porque efectivamente se ha evidenciado esa carga laboral y esa carga doméstica que siempre hemos tenido o que siempre han tenido, pero que en esta ocasión ha sido peor, y el resultado y las consecuencias pueden ser peores incluso para un hijo que esté viendo esto. Ahí es algo que ha venido ocurriendo a partir de esta pandemia y es ese rol de género que ha tenido que asumir en muchas ocasiones la mujer, ¿cierto? Frente a dejar de lado no solamente la dinámica del hogar en términos de los quehaceres laborales, a eso le sumamos claramente todas las mamás o mujeres que trabajan y que también ejercen un rol laboral, pero a esto también le vamos a sumar nuevos roles que se han venido desempeñando. Entonces, el nuevo rol como docente, podemos llamarlo así, porque pasamos de ser solamente mamás a ser también docentes, educadoras, también tener que implementar el tiempo para lograr que nuestros hijos adquieran habilidades motrices, entonces favorecer que puedan tener espacios de ocio, de diversión, es decir, un rol que de pronto estaba fragmentado en términos de que los niños y los hijos y la pareja estaban en otras áreas. En este momento todo está bajo las mismas cuatro paredes, ¿cierto? Y esto genera una sobrecarga en términos de que se están asumiendo muchas dinámicas en un mismo espacio y que esto claramente puede llevar a presentar afectaciones en la salud mental.
Y pensémoslo también en la desesperanza que hay a largo plazo, ¿cierto? Pensemos en que pasamos por una primera ola, segunda ola, un tercer pico en el que estamos hoy día, y eso nos hace pensar, bueno, ¿y mañana qué? ¿Cierto? Esa sensación de incertidumbre, de desesperanza, lleva a una sobrecarga, y esa sobrecarga en muchas ocasiones es difícil de manejar porque son todas las dinámicas en un mismo espacio a las que hay que responder, y resulta de muy alto costo emocional, mental, conductual poder responder a ese tipo de situaciones. Entonces, ahí va la pregunta del millón, ¿qué hacer? Porque cuando hablamos de, digamos, si una mujer está preocupada, está cansada, está sola, está triste, está irritable, pues digamos que son sensaciones que no desconocemos, ¿no? Y que en esta pandemia quizás se han repetido con más frecuencia. Cuando tenemos toda esta carga emocional y esta carga de responsabilidades, y efectivamente cuando hay mujeres que están solas, que no tienen el apoyo de pronto de un cónyuge que le pueda soportar también esa carga, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Primero tú lo dices de manera muy acertada, y lo primero es reconocer lo que estamos sintiendo. Si yo no estoy siendo consciente de la afectación que esto me está generando en términos de cansancio, irritabilidad, alteraciones en mi sueño, pues es poco probable que pueda atender a eso, ¿cierto? Entonces lo primero va a ser referencia a reconocer y entender que esto que estamos viviendo en este momento es una respuesta normal ante la situación que está ocurriendo. Ya a partir de eso podemos empezar a utilizar diferentes estrategias. Primero, si contamos con una persona adicional en el hogar, con un apoyo adicional, buscar esa distribución de roles, ¿cierto? No todo tiene que caer sobre una persona, no todo tiene que caer sobre la mujer o el hombre, sino buscar una distribución de roles que permita ser más equitativa la dinámica del hogar. Esta distribución de roles, sumado a una buena comunicación, expresando lo que sentimos y las necesidades que tenemos, definitivamente va a ayudar a sopesar el malestar que se puede estar viviendo, ¿cierto? Lograr comprender y lograr favorecer esta comunicación va a ser muy importante, y también no olvidar que más allá de todos los roles que tenemos en este momento, también tenemos un rol y un deber a nivel individual, y ese rol corresponde a también poder brindar o dedicar espacios a nuestras actividades que son de quehacer importantes. ¿A qué hago referencia con esto? A nuestro tiempo de autocuidado, ¿cierto? A mantener espacios muy claros de sueño, y que en los horarios de sueño se debe buscar descansar. En los espacios de alimentación se debe buscar esos espacios de alimentación en familia, de descanso, y no que implique una sobrecarga, no permitir que una sobrecarga laboral afecte toda la dinámica del día. Delimitar estos espacios de manera muy clara ayuda claramente a que las dinámicas dentro del hogar puedan ser mucho más favorables y podamos responder a las demandas que se están presentando, siempre reconociendo cuando nuevamente estos síntomas nos están exacerbando, y podemos y debemos buscar ayuda para buscar lidiar con toda esta sobrecarga emocional. Claro, y entonces ahí entra otra inquietud que tiene que ver con los hijos, porque cuando la doctora dice vamos a hacer una distribución de estas cargas para que no queden solo sobre la mamá o sobre el papá o sobre una persona. Entonces una mujer sola, ¿qué hace? Pues le dice a sus hijos, ayúdenme. Y entonces los niños o el niño mayor termina criando a sus hermanitos, y entonces terminas el que está cocinando y el que termina con las... Entonces también empieza como que a haber una distorsión de los roles dentro de la familia. Vamos a dejar eso ahí y vamos a respirar, tranquilizarnos y continuar. Vamos a una pausa. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Estamos hablando de la salud mental. Nuevamente nos concentramos en este tema porque las inquietudes que nos han transmitido ustedes, nuestros televidentes, han sido bastantes. Y seguimos con nuestra especialista invitada. Antes de la pausa hablábamos de también esa distorsión de roles por el afán de que no haya una sobrecarga sobre una persona dentro del hogar. Entonces los niños también están teniendo que asumir otras responsabilidades distintas. Y aprovecho de una vez para hablar de esa salud mental de quienes están desocupados, los adultos mayores de pronto, los jóvenes que no saben qué estudiar, salieron del colegio, ni allí ni acá, no tienen, digamos, una esperanza clara o un futuro claro, entonces también están desocupados y también están teniendo afectaciones en su salud mental. Así que, doctora, adelante. Perfecto. Entonces, frente a los niños y todas estas personas que claramente están teniendo que asumir nuevos roles,
es importante tener en cuenta la edad y roles acordes y coherentes a la edad, ¿cierto? El niño no está en la edad de cocinar, el niño está en la edad de la parte académica. ¿Que puede ser un apoyo? Claro, va a funcionar como un apoyo, pero la idea no es darle una sobrecarga de roles, sino nuevamente una distribución equitativa. Y bien, frente a las personas que se encuentran de pronto sin actividades que desarrollar, con estas situaciones de desempleo, nuevamente vamos a estar haciendo referencia a buscar esas actividades motivantes para su vida, buscar implementar ese tiempo en las actividades que resultan de agrado y que van a favorecer que este tiempo no implique una afectación en la vida de la persona. Listo, entonces, pero cuando hablamos de esas personas que ya sienten estos síntomas, que ya sienten el peso de la ansiedad, que ya sienten el peso de la depresión y que están desocupados, que prácticamente en otras palabras no tienen ninguna motivación, porque además el panorama y la realidad está muy complicada, está muy difícil, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede recomendar? Porque pues llegar uno a decir, listo, número uno, ya sabemos que la herramienta es tener rutinas, tener horarios claros, saber cuándo se trabaja, cuándo se hacen actividades de ocio, cuándo se hace ejercicio, cuándo nos alimentamos, eso está claro. Pero cuando una persona no tiene ni siquiera la motivación, por ejemplo, de alimentarse o hacer ejercicio, ¿cómo se maneja? Aquí lo principal va a ser reconocer cuándo buscar ayuda, ¿cierto? Si sabemos que estos síntomas nos están sobrecargando, nos sobrepasan, es fundamental no olvidar que podemos buscar ayuda. Y buscar ayuda no solamente implica buscar a un psicólogo, que claramente va a ser una recomendación fundamental, pero buscar también las redes de apoyo. Las redes de apoyo son nuestros familiares, nuestros amigos, personas cercanas que si bien presencialmente no podemos vernos, sí esta virtualidad favorece que podamos mantener ese contacto, buscar establecer interacciones sociales, buscar mantener esas relaciones sociales y tener con quien abordarlas y expresarse al respecto resulta absolutamente necesario para poder darle manejo, sin olvidar nunca que el psicólogo va a ser una buena opción cuando sentimos nuevamente que nos sobrepasa toda esta situación. Listo, ayuda profesional cuando sentimos que es evidentemente pues necesario, cuando ya hay unos síntomas que se salen de control. Y la estrategia básica para quienes de pronto estamos sintiendo que el cansancio ya se apodera de nosotros, lo de la rutina, ¿cierto? Cuando ya empezamos a sentir esas preocupaciones, el asunto de las rutinas, ¿ese podría ser el primer plan, el plan A de acción? Ese podría ser el principal y adicional a eso no descuidar sueño y alimentación. Pensemos que nosotros somos una persona que necesita unos horarios de sueño y una buena alimentación. Pensemos en cuando no hemos dormido bien, cómo nuestra vida cambia completamente. Tener unos horarios claros de alimentación, una buena alimentación, unos buenos hábitos de sueño genera un cambio que se empieza a evidenciar en el cotidiano. Entonces, a esto le podemos sumar este punto que claramente va a favorecer y nos va a ayudar también a enfrentar el día a día de una manera mucho más sana y saludable. Doctora, un asunto más antes de despedirnos porque ya llegamos al final de Más Salud en tus Manos y quisiera que este ya fuera casi que a manera de conclusión para cerrar este tema de la salud mental y tiene que ver con las relaciones difíciles, porque a veces estamos más irritables, porque a veces no logramos tener una relación estable de pronto con nuestra pareja, porque también hemos visto que los problemas de violencia intrafamiliar se han incrementado. Entonces, ¿cuál sería también la recomendación para este segmento de la población que está viviendo también unos problemas de relaciones interpersonales totalmente caóticos? Ahí lo principal va a ser también buscar espacios de comunicación, ¿cierto? Espacios que permitan una buena comunicación expresando aquellas cosas que nos generan malestar o no. Tener espacios para poder abordar aquello que nos incomoda, que nos duele, que nos lastima, que nos molesta, estas sobrecargas. Ese diálogo claramente va a ayudar y apoyar en que podamos resolver las situaciones. Buscar estrategias saludables de solución de problemas, estrategias basadas en la comunicación, en la equidad, en la distribución y que al utilizar este tipo de estrategias podamos afrontar y solventar más fácilmente las situaciones va a contribuirnos y nuevamente no dejar de lado que cuando estas situaciones sobrepasan lo que es normal, llegan a dinámicas de violencia, de agresiones, de maltratos, siempre es importante buscar las ayudas necesarias, hacer un reporte, establecer finalmente contacto con redes externas que nos permitan atender con mayor facilidad esta situación. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos en contacto con Andrea Larrea. Ella es psicóloga, especialista en evaluación clínica y tratamientos de trastornos afectivos y emocionales y además magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Gracias por su tiempo.
A ustedes, muchísimas gracias. Pues lamentablemente tenemos cada día más preocupaciones, las alertas están encendidas, el panorama no es sencillo, no está fácil, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que lograr nuestros objetivos, ponernos rutinas, hacer ejercicio, alimentarnos bien y mantenernos saludables. Las recomendaciones todavía las tenemos que tener en cuenta: el uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. No se nos olvide que todavía el COVID-19 está presente. Gracias por acompañarnos.